Bien, entonces estábamos viendo el tema de la falla monofásica, y respecto de esta falla, lo que habíamos establecido a partir de las ecuaciones de voltaje y de corriente era que para evaluar una falla monofásica tierra tenemos que construir la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero, y conectarlas, estas tres circuitos, en serie y a través de la impedancia 3ZF. Por tanto, si tengo un circuito serie, la corriente del circuito, que vale I0 o vale I1 o vale I2, porque son iguales, será igual al voltaje de la fuente, P1, dividido por la impedancia del circuito. Como las impedancias, fíjense, como estamos en serie, en un circuito serie las impedancias se suman. Y por tanto, sumando, nos queda Z1 más Z2 más Z0 más 3Z de falla. Y tenemos entonces las ecuaciones que definen la corriente del circuito. Pero además sabemos, lo dijimos en la clase pasada, la corriente en la fase A, en condición de falla, es 3 por I0. Por tanto, de acuerdo a esto, reemplazo I0, y esto me queda 3 por B1 dividido por Z1 más Z2 más Z0 más 3Z de falla. Si trabajo en por unidad, yo puedo asumir que el voltaje B1 es 1.0, voltaje nominal. Y por lo tanto, lo que me queda entonces es que la corriente de falla será igual a 3 dividido por Z1 más Z2 más Z0 más 3Z de falla en por unidad. Y esto corresponde a la corriente de falla monofásica. Y he elaborado entonces la expresión general que me permite calcular. Dígame. Señor, ¿qué significa el subíndice A en la corriente de falla? Que en la falla estamos asumiendo que en la fase A. Estamos asumiendo que la falla puede ser en cualquiera de las tres fases, pero aquí estamos trabajando con la fase A. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el primer supuesto. Por otro lado, sabemos, que Z1 es igual a Z2. Ya lo vimos eso, que las impedancias secuencia positiva y negativa son iguales. Y además, vamos a asumir falla franca. Lo que significa en la práctica que Z de falla vale 0. Y por lo tanto, asumiendo Z1 igual a Z2 y asumiendo que la falla es franca, es decir, que no hay impedancia de falla, le queda entonces que la corriente de falla monofásica tierra será igual a 3 dividido por 2 Z1 más Z0 en por unidad. Y tengo entonces la expresión que nosotros empleamos para poder determinar en por unidad la corriente de falla monofásica. Ahora, si esto lo multiplico por la corriente base de la zona donde estoy trabajando, tendría entonces la corriente de falla monofásica tierra en amperes o kiloamperes. Y por tanto, aquí tenemos el marco general de falla. Ahora bien, fíjense, notemos dos puntos. La corriente de falla monofásica tierra, hemos dicho que vale 3 partido por 2 Z1 más Z0. Esa es la expresión. Ahora voy a ordenarla
esto será igual a 3 dividido por, voy a sacar el factor común Z1. Por tanto, ¿qué número multiplicado por Z1 me da 2Z1? 2. Más, ¿qué número multiplicado por Z1 me da Z0? Será Z1, Z0 partido por Z1. De nuevo, 2 por Z1, 2Z1. Z1 por Z0 partido por Z1 se va al Z1 y me queda Z0. Es una forma distinta. Después esto me queda 1 dividido por Z1. Separé ahora este producto por 3 dividido por 2 más Z0 partido por Z1. Si se dan cuenta, esto que está acá es lo mismo. Lo que pasa es que he separado los términos. Ahora, dado que dos puntos, la corriente de falla trifásica es igual a 1.0 dividido por la impedancia equivalente secuencia positiva, porque la falla trifásica solamente es el régimen equilibrado. Entonces, luego la corriente de falla monofásica tierra será igual a la corriente de falla trifásica, factor de 1, 3 partido por 2 más Z0 partido por Z1. Esta falla trifásica está multiplicando, pasa para allá dividiendo. Y me queda entonces que la corriente de falla monofásica tierra partido por la corriente de falla trifásica es igual a 3 partido por 2 más Z0 partido por Z1. Y he logrado tener una relación entre la magnitud de la corriente de falla monofásica y la magnitud de la corriente de falla trifásica. Ahora aquí está el desarrollo, pero aquí está considerado solamente la X, pero aquí está el caso general, de una Z. ¿Sí? Ahora, fíjense, de aquí se establecen 3 escenarios. Primero, que Z0 y Z1 sean iguales. Si Z0 y Z1 son iguales, aquí me queda 1. 1 más 2, 3. 3 sobre 3 me da 1. Por tanto, estas dos corrientes son iguales. Esto implica entonces que la corriente de falla monofásica tierra es igual a la corriente de falla trifásica. Por lo tanto, si en una red eléctrica resulta que la Z0 y la Z1 son iguales, no es necesario calcular la falla monofásica. Basta con la trifásica, porque sabemos que van a ser iguales. Y por tanto, aquí ya tenemos una simplificación del análisis de carga o desarrollo de carga. Lo otro, si Z0 es mayor que Z1, si Z0 es mayor que Z1, aquí me da un valor mayor que 1. Pongámosle 2. 2. Más 2, 4. 3 cuartos me da un valor menor que 1. Y por tanto, si esto es menor que 1, significa que la falla trifásica es mayor que la monofásica. Y por tanto acá, la falla monofásica tierra es menor que la corriente de falla trifásica. Numéricamente hablando. Ahora, si Z0 es menor que Z1, entonces se da lo contrario. Aquí me da un valor, ¿cierto?, desafortunadamente mayor a 1, y por tanto lo que indica esto es que la falla monofásica es mayor que la falla trifásica. Ahora, este es el caso que a nosotros nos complica. Y por favor, no es que andemos buscando por la vida de que la corriente de falla trifásica sea siempre más grande que la monofásica. Lo que queremos es evitar esto, porque si hablamos de las fallas que se producen en una red, la más frecuente es la falla monofásica. Si resulta que ahora la más frecuente también resulta ser la más alta, estamos exponiendo innecesariamente a la red a un calentamiento térmico, a un tema de esfuerzo electrodinámico en la instalación. Y por lo tanto, como queremos evitar eso,
Lo que hacemos entonces es tratar de reducir. Evitamos esta condición. La 3, tratamos de evitarla. Y por lo tanto, ¿cómo evitamos esto? Para evitar esto, tenemos que aumentar la Z0. Z0. ¿Cómo aumentamos la Z0? Vamos atrás. Fíjense, atrás, cuando nosotros vimos la secuencia 0, fíjense, aquí está el circuito de secuencia 0. Sin puesta a tierra, es decir, si está conectado a tierra directamente, la Z0 sería solamente la Z del tráfico. Pero si ahora ponemos intencionalmente impedancia en la puesta a tierra o resistencia, lo que estamos haciendo es amplificar la Z0. Y al amplificarla, lo que estamos haciendo en consecuencia es evitar esta condición. Por lo tanto, ¿cómo logramos aumentar la Z0? Para lograr esto, tenemos que conectar resistencia o impedancia en la conexión a tierra en equipos. ¿Qué equipos? Aquellos que yo pueda conectarlo en estrella. ¿Qué equipos son? Generador, por ejemplo. ¿Qué otro equipo podría ser? Un transformador. Y por tanto, de ahí aparece este concepto de la resistencia externa. ¿Qué hace la resistencia externa? Intencionalmente está aumentando la Z0 para que la corriente de falla más alta en la instalación sea la falla trifásica. Y como en 10 fallas, una con suerte va a ser trifásica, lo que estoy haciendo es reducir la exposición de mi instalación a esfuerzos térmicos debido a la corriente de falla de falla. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí? Ese es el sentido. ¿Sí? No es que yo ande por la vida tratando siempre de forzar a que la falla monofásica sea más chica. No se trata de eso. Se trata de que estoy evitando intencionadamente que la red se vea sometida a fuerza. Ahora, tenemos en consecuencia el tema de la relación. Aquí, por favor, en el apunte aparece X0 y X1, porque es despreciable la resistencia. Pero este es el caso general, que es lo que está ahí. Y aquí está la deducción. Partimos allá y seguimos acá. Y ahí está la deducción de esta expresión. Ahora, también otro aspecto importante tiene relación con el X partido por R. Sabemos que el X partido por R es la relación entre la reactancia y la resistencia. ¿Por qué nos sirve este factor? Bueno, porque nos da el ángulo de la impedancia. Y por tanto, cuando nosotros hablamos del X partido por R, tenemos que plantear dos escenarios. Para la secuencia positiva y la secuencia negativa, el X1 partido por R1 es un dato. Yo no tengo esa información de los parámetros de la red. Ahora, para el caso secuencia 0, aquí por favor se dan dos situaciones. Se define el X partido por R para la secuencia 0 como X0 partido por R0, pero también se puede definir el X partido por R de secuencia 0 como, sigo la misma regla que está acá, 2x1 más x0 dividido por 2r1 más r0. Por tanto, hay dos formas de plantear el X partido por R en la secuencia 0. Una es esta y otra es esta. Ahora, no hay uniformidad respecto de esto. En algunos casos, nosotros podemos tener el X partido por R en secuencia 0 así. En otros casos, por ejemplo, el etapa, que es un software que se usa bastante en el cálculo de conocimiento, usa esta relación. Y por tanto aquí tenemos diferencias. Y por tanto cuando uno tenga la información del X partido por R, tiene que informarse. Oye, ¿cómo calcula el X partido por R en la secuencia 0? ¿Así o así? Claramente este es más fácil. Este es más inmediato. Y por tanto aquí tenemos de nuevo una vinculación, una información que habrá que prepararla en función de cada caso. Ahora yo aquí les doy las dos opciones porque puede hacer caso de que alguien le entregue la información de esta. Ahora, dicho esto, tenemos entonces
A partir de esto, tenemos entonces la definición. Yo tengo el centro. Aquí tengo el punto de empalme. Y aquí tengo la red eléctrica que estoy evaluando. Esta es la planta donde estoy haciendo el cálculo del cortocircuito. Y por tanto, ¿qué es lo que se hace? Yo me contacto con el encargado de entregar energía en el empalme y le pido a él, en este caso al proveedor de energía, que me entregue en el punto de empalme y me entregue el X0, el X1, el X2, el R0, el R1, el R2. Porque con esta información yo represento todo hacia arriba a través de una Z0, de una Z1 y una Z2. Esta es la información que yo necesito para representar todo hacia arriba a través de un circuito equivalente. El tema es que, desafortunadamente, lo debo reconocer, la mayoría de las empresas no entrega este valor en forma directa. Y por tanto, en vez de entregar esto de buena onda, no. Lo hacen de una forma complementaria. Nos dan la corriente de cortocircuito monofásica tierra y el X partido por R monofásico, y nos dan la corriente de cortocircuito trifásica y el X partido por R de secuencia positiva. Amperes. La otra es que nos dé la potencia de cortocircuito monofásico tierra y el X partido por R de secuencia 0, y nos den la potencia de cortocircuito trifásica y el X partido por R de secuencia positiva. Y por tanto, en vez de darnos los parámetros directamente, nos dan en forma individual. Ahora, ¿por qué nos dan esta información? Bueno, porque este proveedor lo que hace normalmente es sacar esta información de design. Él ejecuta el design, evalúa el valor de falla en el punto de empalme y esa información es la que me entrega. Por tanto, en ese contexto, si la potencia de cortocircuito trifásica la conozco y el X partido por R de secuencia positiva lo conozco, entonces de aquí, ya lo vimos esto en C, la ZTH de secuencia positiva o la ZTH de secuencia negativa será la potencia base partido por la potencia del cortocircuito trifásico. Ahí tengo el valor en la magnitud. ¿Cuál es el ángulo? Tangente a la menos 1 de X partido por R de secuencia positiva. Por tanto, con el dato de la información de la potencia trifásica y el X partido por R, lo que me están dando aquí es la impedancia de secuencia positiva de R. Ahora, para la potencia de cortocircuito monofásica a tierra y el X partido por R monofásico o secuencia 0, la ZTH de secuencia 0 va a ser igual a 3 partido por la potencia de cortocircuito monofásica partido por la potencia base menos 2 por Z1. P, F, D. Por favor, háganlo. Demuestren, ¿cierto?, de que la impedancia secuencia 0 está definida. Es un poco lo que estamos en lo mismo que está, pero con un orden distinto. Entonces yo lo que les pido es que trabajen en esa ecuación para demostrar. ¿Sí? Ahora, tenemos en consecuencia, ya con esto completamente definido, lo que es el análisis para falla monofásica. Lo que resta ahora es llevar esto a piso. Es decir, ¿cómo llevamos esto a piso? Haciendo ejercicio. Y ahí vamos a ir consolidando los cálculos. Ahora, tenemos la falla monofásica. Vámonos ahora a la falla bifásica. Vamos a partir con la falla más simple, que es la bifásica aislada. Fíjense que en la bifásica aislada tengo esto. Tengo la fase A, que no está en falla, la fase B y la fase C están en falla. Y por tanto aquí
recordemos, tenemos que plantearnos nuestras ecuaciones. Plantearnos nuestras ecuaciones. Tenemos entonces, primero, las corrientes ABC. Para este caso, es I sub A de falla, I sub B de falla, I sub C de falla. Este es el caso general. Ahora lo llevo al caso particular de esto. Para esto, ¿qué vemos? La I sub A de falla. La fase A no está en falla, por tanto vale 0. La fase B, no sé cuánto vale. La fase C, tampoco sé cuánto vale. Pero, de acuerdo a la simetría del circuito, I sub C de falla es menos I sub B de falla. Fíjense que aquí estoy cerrando el circuito, por tanto, aplicando el SK, veo que I sub B es igual a menos I sub C. O I sub C menos I sub B. Por lo tanto, a partir de esto, I sub A, I sub B, I sub C será I sub A de falla, 0. I sub B de falla, I sub B, no sé cuánto vale. I sub C, menos I sub B de falla. Ahí tengo el planteamiento en valores reales. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que me dice el método? Tome las corrientes y lleve la secuencia. Por lo tanto, de aquí, y 0, y 1, y 2 será igual a 1/3 de 1, 1, 1, 1, a cuadrado, 1 a cuadrado, por 0 IBF menos IBF. Si desarrollo fila por columna, fíjense, y 0, ¿cuánto vale? 1 por 0, 0. 1 por IBF me da IBF. 1 por menos IBF me da menos IBF. ¿Y esto me da? O sea, no hay secuencia cero. La corriente secuencia cero parece. Vámonos a la fase B ahora, pero a la secuencia positiva. Y 1. Y 1. Fíjense, de nuevo, fila por columna. Por aquí va con 1/3, pero no puede ser. Será 1/3 de 1 por 0, 0. A por IBF me da A IBF. Después, A cuadrado por menos IBF. Menos A cuadrado IBF. He desarrollado la fila por la columna. Y ahora esto me da 1/3 de A menos A cuadrado por IBF. Eso es lo que llegué de la secuencia positiva. Secuencia negativa. Y 2 será 1/3 de fila por columna. 1 por 0, 0. A cuadrado por IBF. Después, A por menos IBF. Menos A por IBF. Si ordeno esto, me queda 1/3 de A cuadrado menos A por IBF. Pero resulta que esto que está acá es igual a menos 1/3 de A menos A cuadrado por IBF. Por tanto, ¿qué vemos acá? De acuerdo a esto. Y 0, 0. No participa en la secuencia 0. ¿Y cómo es? Y 1 e 2 son iguales con signo opuesto. Entonces, de nuevo, vámonos atrás. Fíjense, no hay secuencia 0. Esto desaparece. ¿Cómo tienen que estar conectados estos dos circuitos para que esa corriente sea igual a esta con signo opuesto? La única forma es que se confronten, o sea, que estén en paralelo. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, ¿qué me queda? Luego,
tengo Z1 con su fuente, aquí tengo la I1 y después tengo Z2 y esta es la I2. Y por tanto, a partir de la información de las corrientes, ya veo que las dos ramas van a estar en paralelo. Pero aquí he tomado solamente en consideración la corriente. Me falta el voltaje para ver qué información me entrega adicionalmente. Y por tanto, del voltaje, si me voy al voltaje, tengo el voltaje B sub ABC será igual a B sub A de falla, B sub B de falla, B sub C de falla. Ahora, ¿cuánto es los voltajes? Tengo que ir al circuito. Me voy al circuito. Este es el circuito. Por tanto, el voltaje en la fase A, no sé cuánto. El voltaje en la fase B, no sé cuánto vale. El voltaje en la fase C, no sé cuánto vale. Pero sí sé, a partir de la inspección visual del circuito, que B sub B de falla es igual a B sub C de falla. Porque están las dos ramas en paralelo respecto al punto. Ahora aquí, ¿cuándo se da esto? Esto se da si, solo si, ZF vale 0. Si ZF será 0, estos dos voltajes son iguales. Pero si hay ZF, entonces ahora, si hay ZF, fíjense, voy a hacer el circuito acá. Con ZF tengo I sub B de falla, tengo I sub C de falla. Y acá tengo B sub B de falla, B sub C de falla. Y por tanto, si hago malla, aquí lo que tengo que hacer es elegir cuál corriente. Si yo uso la I sub B, entonces tengo la caída de tensión así. Si uso la I sub B. Y por tanto, yo digo, a partir de LBK, digo B sub B de falla menos ZF por I sub BF menos B sub CF me da 0. Si es que elijo, insisto, el voltaje, la corriente sub B. Si eligiera la I sub C, ahí sería el contrario. Y por tanto, ¿qué me queda acá? Que B sub B de falla es igual a B sub C de falla más ZF por IBF. Por tanto, este es el caso sin ZF. Este es el caso con ZF. Aquí estamos hablando de Z de falla distinto de 0. Fíjense que si la ZF vale 0, eso desaparece y me queda que los voltajes son iguales. Por tanto, este sería el caso general. Desarrollando, ¿qué me dice el método? Tome los voltajes y llévelos a secuencia. Por tanto, B0, B1, B2 será igual a 1/3 de 1, 1, 1, 1A cuadrado, 1A cuadrado A por B sub AF, B sub BF, B sub CF. Ya dijimos que la secuencia 0 no participa. Por tanto, me olvido del voltaje secuencia 0, porque no hay secuencia 0. Me quedo solamente con la secuencia positiva y la secuencia negativa.
para la secuencia positiva. B1 será igual a 1/3 de, fíjense, 1/3, 1 por B sub AF, me da B sub AF. Después, A por B sub BF, A por B sub BF más A cuadrado por B sub CF. Ahí tengo el voltaje de la secuencia positiva. Fila por columna. El voltaje de la secuencia negativa, 1/3 de B sub AF más A cuadrado B sub BF más A por B sub CF. He tomado la secuencia positiva y negativa porque la secuencia cero no me interesa. ¿Qué hacemos ahora? De aquí restamos B1 menos B2. Si resto estos dos voltajes, fíjense, la fase A se cancela. Y me queda entonces 1/3 de A menos A cuadrado por B sub BF más A cuadrado A por B sub CF. Este menos ese menos ese. Por tanto, A menos A cuadrado menos A. Y tengo la expresión menos, de la más, diferencia de voltaje. ¿Menos o más, profe? ¿Va? Menos. Tenemos entonces nuestro planteamiento de voltaje. Ahora bien, ¿cómo se relacionan las variables acá? ¿Qué tenemos que hacer acá? Fíjense, yo puedo relacionar el voltaje en la fase B y el voltaje en la fase C. Por tanto, ¿qué hacemos acá? Normalmente, para efecto, aquí ustedes pueden elegir si reemplazan el voltaje en la fase B o el voltaje en la fase C. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, voy a seguir acá. De acuerdo a esto, esto me va a servir. De acuerdo a esto, me queda entonces que el voltaje B1 menos B2, B1 menos B2 será 1/3 de, si ustedes se dan cuenta, ahí aparece A menos A cuadrado. Voy a hacer el orden. Esto me queda A menos A cuadrado por B sub BF menos A menos A cuadrado B sub CF. Solamente ordenado y he cambiado el orden del segundo término. Aquí decía A cuadrado menos A y por tanto lo que digo ahora es menos A menos A cuadrado. Y por tanto esto me queda, de acuerdo a esto me queda que B1 menos B2 es 1/3 de A menos A cuadrado factor de B sub BF menos B sub CF. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es B sub BF menos B sub CF? Fíjense de acá. B sub BF. Este está sumando, paso allá restando. Aquí es igual. ZF por IB. ZF y BF. Y por tanto, esto me queda. Esto que está acá es ZF y sub B. Y esto me da entonces 1/3 de A menos A cuadrado por ZF y sub BF. Ahora, fíjense, voy a ordenar. Esto es lo mismo que 1/3 de A menos A cuadrado por IBF por ZF. He ordenado los términos, pero esto que está acá aquí es igual. Y un. Hay uno. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, B1 menos B2 será igual a I1 por tanto, ¿qué me está diciendo esto? I1. Esto me está diciendo que
Aquí está B1, aquí está B2, B1 menos B2, ZF por I1. Por tanto, lo que me está diciendo esta expresión es que aquí al medio tengo que intercalar, para que se cumpla esta condición, ZF. Y por lo tanto, el circuito con la expresión de corriente y la expresión de voltaje se transforma entonces en Z1, ZF, Z2, la fuente acá y el corto. Y acá tengo I1 y aquí tengo I2. Aquí tengo B1 y aquí tengo B2. Y por tanto, se concluye en consecuencia que para evaluar la falla bifásica aislada, basta con conectar las redes de secuencia positiva y negativa en paralelo, intercalando la ZF. Pero por favor, fíjense, solamente ZF, aquí no aparece el 3ZF, porque el 3 solamente es para falla de tierra, aquí no tengo falla. Y por tanto, uno de los grandes errores que se cometen aplicando el método a la bestia, donde aparezca ZF hay que multiplicarlo por 3, sí, aplica, pero aquí va la ZF solita. Y eso es lo que está indicado acá. La secuencia positiva, la secuencia negativa y la intercalación de la ZF. Tenemos entonces nuestro circuito. Ahora, de acuerdo a esto, digamos, de acuerdo a esto, si yo resuelvo ese circuito, la corriente del circuito I1 será el voltaje del circuito dividido por la impedancia del circuito. Como aquí tengo 3 elementos en serie, se suman. Me queda entonces Z1 más Z2 más Z phi. Si trabajo por unidad, si B1 es igual a 1,0 por unidad, entonces I1 será igual a 1,0 dividido por Z1 más Z2 más Z de falla. Si además, si Z1 es igual a Z2 y Z de falla, asumo que es 0, falla peor condición, falla franca, de aquí la I1 me da 1,0 dividido por 2 Z1. Pero esta es la corriente de secuencia. Y yo quiero calcular la corriente real. Y la real está aquí. La I sub F. Esa es la corriente real. Por tanto, necesito calcular esta corriente. Luego, dado que 2 puntos y 1 es igual a 1/3 de a menos a cuadrado por IBF, de aquí entonces despejo el valor de la corriente de falla. Y por lo tanto, IBF, si lo despejo será I1 dividido, fíjense, esto está multiplicando, pasa por acá dividiendo, me queda 1/3 de A menos A cuadrado por, hasta ahí. Ahora, ¿y cuánto va de I1? 1 partido por 2Z1. Y esto será igual a 1 partido por 2Z1 por, abro paréntesis, 1 dividido por 1/3 de A menos A cuadrado. 1/3 pasa para arriba multiplicando. Y me queda entonces que IBF será igual
A3 partido por 2 por 1 partido por Z1, factor de 1 dividido por A menos A cuadrado. Pero resulta que ya dijimos, ¿qué cosa es 1 partido por Z1? Esta es la corriente de falla trifásica. Y por tanto, de aquí, esto me queda 3 medios por 1 partido por A menos A cuadrado por la corriente de falla trifásica. Ahora, esa forma que está ahí no es muy elegante. Tiende a ser más laboriosa. Y por tanto, ¿qué es lo que se hace? Se desarrolla. Fíjense. Desarrollemos. ¿Puedo borrar? Me preguntaba si puedo borrar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto en la pizarra si está ahí en la lámina? Porque esto se los pregunto después de la prueba. Entonces, se lo hago en detalle para que ustedes después lo elaboren, lo desarrollen, para que vean los procedimientos numéricos. Ya, sigamos. Entonces, fíjense, el A, 1 ángulo de 120. El A cuadrado, 1 ángulo de 240. Si fuesen tan amables de pasarme eso de polar a rectangular, ¿cuánto me da? 1 ángulo de 120 en la forma rectangular. ¿Cuánto me dieron? ¿Cuánto da? Estamos queridos por los cálculos. Glorioso, estamos gloriosos. Estamos, ¿no? ¿Cómo vamos a gozar los cálculos? ¿Cuánto es? Un medio. Un medio, ¿cierto? Más J 0866. Raíz de 3 medios. ¿Y otro cuánto da? Menos un medio. La de arriba te da menos un medio. Esta da un medio, esta menos un medio. A ver, no. 1 ángulo 120 de la forma polar a la rectangular. Aquí arriba da un medio entonces. Un medio más J raíz de 3 medios. ¿Está bien? Arriba menos un medio. Sí, arriba menos un medio. Menos un medio. ¿Y abajo? También me da menos. También da menos. Menos J0. Menos un medio, menos J, raíz de 3 medios. Ahí sí. ¿Sí? Eso es. ¿Estás de acuerdo, no? Ya, fíjense. A, lo voy a hacer porque créanme que más veces las que yo quisiera he visto cómo desarrollan equivocadamente. Menos un medio, más J, raíz de 3 medios. Dice menos un medio, menos J, raíz de 3 medios. ¿Qué hace el negativo dentro de un paréntesis? Al entrar en un paréntesis, Cambia el signo. cambia el signo. Por tanto, me queda menos un medio, más J, raíz de 3 medios, más un medio, menos por menos, más J, raíz de 3 medios. Menos un medio más un medio se cancela. Y me queda aquí J raíz de 3. Porque raíz de 3 medios, raíz de 3 medios, me da raíz de 3. Luego, la corriente de falla bifásica aislada será igual a 3 medios por 1 dividido por A menos A cuadrado
por la corriente de falla trifásica. Y ahora reemplazo. Esto será igual a 3 medios por 1 partido por J raíz de 3 por I de falla trifásica. Y esto me da igual a menos J, el J que está abajo pasa para arriba con menos J. Multiplico por J arriba y J abajo, me queda menos J. 3 partido por 2 raíz de 3 por la corriente de falla trifásica. Ahora, como sabemos matemáticas, nos dijeron, oye, nunca deje una raíz abajo. Y por tanto, ¿cómo elimino la raíz abajo? Multiplico por raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. Y por tanto me queda, de acuerdo a esto, la corriente de falla bifásica aislada será igual a menos J 3 raíz de 3 dividido por 2 por 3 por la corriente de falla trifásica. 3 raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3, me queda 3 y por 2 por la corriente de falla trifásica. Y ahora el 3 se va acá y esto me queda entonces menos J raíz de 3 medios por la corriente de falla trifásica. ¿Y cuánto vale raíz de 3 medios, por favor? Esto es menos J 0.866 por la corriente de falla trifásica. Si tomamos los módulos, la corriente de falla bifásica aislada será igual a 0.866 por la corriente de falla trifásica. ¿Qué concluyo acá? Concluyo que la corriente, por lo tanto, la corriente de falla bifásica aislada siempre será menor que la corriente de falla trifásica. Y por lo tanto, cuando se trata de dimensionar una instalación o dimensionar los componentes de la instalación, normalmente la falla bifásica no se ve en cálculo, porque sabemos que la trifásica es más grande. Ahora, ¿dónde usamos esta? Esta la vamos a usar cuando queramos hacer la estimación de los ajustes de la protección, porque ahí tenemos que usar la corriente más baja para la protección. Y ahí sí se puede usar la falla bifásica aislada para fijar la sensibilidad por abajo de la protección. Eso lo vamos a ver, esto ya cuando estamos entrando en la coordinación, que es el tema de coordinación. Pero por ahora, en lo que respecta a falla, fíjense, hemos sido capaces de elaborar un procedimiento numérico basado en transformación de Fortescue. Ahí está, por favor, aquí está, pero ahí está mucho más compacto. Aquí lo hemos hecho pasito a pasito, a los 11, ¿sabes? Para que ustedes vayan viendo la secuencia. ¿Sí? Ahora, ojalá, y este es el llamado que yo les hago, a que ustedes puedan reproducir, elaborarlo, porque en la medida que uno lo desarrolla, uno va internalizando el procedimiento. ¿Dudas, por favor? ¿Tienen alguna duda? ¿Duda? ¿No? ¿Duda? Ya. Ahora, tenemos la falla monofásica a tierra, tenemos la falla bifásica aislada. Nos falta la falla bifásica a tierra. Probablemente la falla bifásica a tierra, sin duda, es la más compleja, es la más liosa, es la más difícil del punto de vista matemático. ¿Y esto por qué? Porque fíjense, ¿cómo calculo la falla bifásica aislada? Tomo la falla trifásica y la multiplico por raíz de 3 medios. Para la falla monofásica, ¿cómo calculo la corriente de falla monofásica a tierra? 3 por I0. Calculo I0, la multiplico por 3 y obtengo la falla monofásica. Es decir, en la falla monofásica y en la falla bifásica aislada tengo relaciones directas. En la falla bifásica tierra no tengo esa relación directa. No puedo calcular directamente la magnitud. Estoy obligado a pasar por la transformación de Fortescue. Y por tanto eso hace que sea bastante más laborioso el desarrollo. De hecho aquí ya hicimos Fortescue desarrollado. No tenemos para qué hacerlo de nuevo, porque ya aplicamos a lo bestia la expresión.
Pero en la falla bifásica no podemos, estamos obligados a trabajar necesariamente con la transformación de Fourier. Ahora, dicho esto, tenemos entonces, para efectos del cálculo, el análisis de la falla bifásica tierra. Y aquí, por favor, de nuevo, corrientes ABC para esta falla. Tengo la I sub A de falla, la I sub B de falla, la I sub C de falla. Siempre parto de la misma forma, corrientes de falla. Ahora, perdón, ¿borré algo? Voy a preguntar. Ahora, fíjense, falla bifásica a tierra. Aquí está. Estamos procesando. ¿Ah? Estamos procesando. Procesando. Sí, no. Estamos en el capítulo 1, en la cosa que me borró. Ya voy a ir más lento, entonces igual ya voy a Ahora, fíjense, falla bifásica a tierra. Aquí está la situación. La fase A, donde está en falla, la fase B y la fase C, aquí no se cierran, sino que pasan las dos hacia la referente. Y por tanto aquí, fíjense, digo, ¿cuánto vale la corriente de falla en la fase A? 0. No hay falla en la fase A. ¿Cuánto vale la corriente en la fase B? En condición de falla, no tengo idea. ¿Cuánto vale la corriente en la fase C? En condición de falla, tampoco sé. ¿Cómo se relacionan ambas? Tampoco. Lo intuitivo es que la I sub B y la I sub C por simetría deberían ser iguales. Porque están viendo hacia abajo una misma impedancia. Pero eso es la intuición solamente. Ahora bien, dicho esto, tenemos entonces, a partir del planteamiento general y planteando las condiciones de borde de la falla, yo digo entonces que las corrientes ABC en la condición de falla bifásica tierra es 0, IBF y CF. Eso es lo que sé. ¿Qué hago ahora? Para poder abrazarme a alguna estrategia, paso entonces al planteamiento con la transformación de F a la menos 1. Y por tanto, I0, I1, I2 será igual a 1/3 de 1, 1, 1, 1A al cuadrado, 1A cuadrado A por 0 IBF y CF. Y eso es lo que tengo bajo la mirada del campo. Y ahora, ¿qué debo hacer? Elaborar eso y observar con qué me encuentro. Y por tanto, de acuerdo a esto, la I0 fila por columna, 1 por 0, 0, 1 por IBF, 1 por IBF. Me queda entonces 1/3 de IBF más ICF. Esa sería la primera fila por la primera columna. La segunda fila, I1, será 1/3 de 1 por 0, 0, A IBF, más A cuadrado ICF. Ya ahí tendría la expresión para la secuencia negativa. La secuencia 0, fila por columna, perdón, la secuencia negativa, y 2 será igual a 1/3 de 1 por 0, 0, A cuadrado IBF, más A y C. Y eso es lo que queda. Y aquí surge probablemente una de las mayores virtudes del método al observar la ecuación. Fíjense, IBF, 1A cuadrado, ¿me suena eso? 1 más A más A cuadrado. Aquí, ICF a cuadrado A, 1 a cuadrado A, 1 más A más A cuadrado también me suena. Por tanto, de aquí lo que se concluye es sumar. Si sumo al lado izquierdo, me queda I0 más I1 más I2 será igual
a 1/3 de IBF más ICF más 1/3 de A IBF más A cuadrado ICF más el último término, 1/3 de A cuadrado IBF más A por ICF. Y ahora lo que hago es agrupar términos comunes. De acuerdo a esto me queda 1/3 de, primero voy a sacar el factor común IBF, factor D, aquí tengo un 1, aquí tengo un A, y aquí tengo una cuadrada. Y he sacado el factor común de la corriente en la fase D. En la fase C, más ICF, factor D. En el primer término está el 1, más en el segundo término está la cuadrada, más en el tercer término está el A. Ahora lo ordeno. Me queda 1/3 de IBF, factor de 1, más A cuadrado, más ICF, factor de aquí, ordeno, 1 más A cuadrado. Y resulta que 1 más A cuadrado, recordemos por favor, 1 más A cuadrado, lo dijimos en la clase pasada, vale 0. Y por tanto esto vale 0, 0. Y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de acá? La conclusión, por lo tanto, es que I sub 1 más I sub 2 más I0 vale 0. Me voy al circuito original. Acá. ¿Cómo debo conectar estos tres circuitos para que la suma de las corrientes me dé 0? La única opción es que yo conecte los tres circuitos en paralelo. Y por lo tanto, lo que vemos acá es que para evaluar una falla bifásica a tierra, debo conectar la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia 0 en paralelo. Ahora, lo que me falta es cómo se intercala la ZF. Y por tanto, en este caso, si desarrollo los voltajes, de nuevo, la F a la menos 1, el voltaje en la fase A, fíjense que el voltaje en la fase B y en la fase C es el mismo, y vale ZF por la suma de las dos corrientes. Ahí. Por tanto, ahí tengo la expresión de la secuencia 0, secuencia positiva, secuencia negativa. ¿Qué concluimos de acá? Que la secuencia positiva y negativa son iguales. Por tanto, la secuencia positiva y negativa están conectadas en paralelo directamente. Pero si veo la secuencia 0, en la secuencia 0 aparece que se intercala 3 ZF. Por tanto, en este caso, sí, se conectan los tres circuitos en paralelo, pero en la secuencia 0 debo intercalarle una impedancia 3 veces la impedancia de falla. Y aquí aparece el 3 de nuevo. ¿Por qué aparece el 3? Porque estoy en presencia de una falla tierra. Por lo tanto, circuito de secuencia positiva, circuito de secuencia negativa, circuito de secuencia 0, los tres en paralelo. Y en el caso de la secuencia 0, tengo que intercalarle 3 veces la impedancia de falla. Ahora, para una falla franca, esto vale 0 y por tanto tengo los tres circuitos en paralelo. Y aquí, por favor, me interesa que comentemos este circuito. Lo vamos a dibujar acá y lo vamos a comentar. Lo voy a dibujar. Tengo la secuencia positiva,
Z1 con su fuente B1 aquí tengo la corriente I1, después tengo la secuencia negativa Z2 y 2 y tengo la secuencia 0 Z0 y 3 Z de falla y aquí tengo la I0 y esos tres circuitos los debo conectar en paralelo. Y ahí tengo los circuitos que debo trabajar. Tres ramas en paralelo. Aquí, fíjense que ese punto lo he unido con ese, y ese lo he trasladado directamente, y aquí aparece el circuito. Y 0, y 2, y 1. Ahora bien, cuando yo tengo un circuito, recordemos, si tengo esta situación, Z1 Z2 Z0. Aquí voy a plantear la I1, la I2, la I0. Fíjense que acá la I1 se divide en dos corrientes, I2 y 0. Corriente hacia abajo. Y por tanto, aquí ¿qué digo? I1 es igual a I2 más I0 en este circuito. ¿Cuánto vale la corriente I1? I1 será igual al voltaje V1 partido por la impedancia que hay en la fuente. Si yo me paro en la fuente y miro hacia allá, veo esta en serie y estas dos en paralelo. Por tanto será Z1 más Z2 en paralelo con Z0. ¿Cuánto vale la I2? La I2, división de corriente, será la total I1 por arriba va la opuesta, la que no estoy calculando. Si calculo la I2, la que no estoy calculando es la I0. Por tanto, la opuesta es Z0. Dividido por la opuesta más la adyacente, la que estoy calculando. ¿Y cuánto vale la I0? La total por la opuesta, Z2, partido por Z0 más Z2 más Z0. Esto sería lo normal de un circuito donde la corriente entra y se divide en dos ramas. Pero resulta que en este planteamiento, si ustedes se dan cuenta, las corrientes no están bajando, están subiendo. La I2 sube, la I0 sube, porque llegan al punto para que aquí se anulen, porque la suma de las tres tiene que darme 0, como lo dijimos ahí. Por lo tanto, ¿cómo son las corrientes I2 e I0? En este caso, no van hacia abajo, están subiendo, sentido opuesto. Y ese sentido opuesto es el que origina que si las corrientes ahora están subiendo, entonces aquí tengo que poner un signo negativo. Y por tanto, de acuerdo a esto, tengo la corriente I1, V1 partido por Z1 más el paralelo de las dos impedancias, y la I2 se da cuenta, menos I1. La I0 menos I1. El signo negativo es porque la corriente de la secuencia negativa y la secuencia 0
no están bajando, están inyectándose. Ahora bien, calculamos las corrientes y aquí no hay relación numérica que sirva. No existe. No se ha desarrollado todavía. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema? Calculo y 0, y 1, y 2. Y para obtener las corrientes I sub A, I sub B, I sub C, para la falla bifásica tierra, debo trabajar con la F. Y por lo tanto, de aquí, la corriente I sub A, I sub B, I sub C, para falla bifásica tierra, será 1, 1, 1, 1A cuadrado A, 1A cuadrado por I0, I1, I2. Y por tanto, aquí estamos obligados, una vez que planteamos nuestros circuitos de secuencia, 0, 1, 2, estamos obligados para calcular las corrientes reales a elaborar esto. Esta es la gran diferencia, y esto es lo que hace que esta falla incordie mucho más que la otra dos, porque no tengo una relación directa. Ahora, lo que vamos a ver después, cuando hagamos algún ejercicio, es que se cumplen algunas características, que es importante en las presentes para efectos de validar resultados. Ahora, hemos visto las tres fallas. Lo que resta ahora es necesariamente aplicar esto a un ejercicio para poder visualizar e ir llevando a piso toda la teoría, para poder en cierta medida ya ir consumando lo que es el tema del cálculo formal. Aquí hemos visto solamente la teoría. Ahora, en ese contexto, cuando nosotros hablamos de aspectos complementarios asociados a la falla, tenemos aquí que analizar dos aspectos. Aspectos complementarios. Primero, sistema efectivamente puesto a tierra. Este es un aspecto que es importante destacar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una falla desequilibrada, desafortunadamente, dependiendo de las características de la red, los voltajes, lejos de bajar, pueden subir. Ya lo dijimos, en la falla trifásica, las tensiones, las barras siempre bajan. Pero en la falla desequilibrada, las tensiones pueden bajar, pero también pueden subir. Y por tanto, en este sentido, un sistema está efectivamente puesto a tierra cuando el voltaje en las fases no falladas está por debajo de 1,35 en por unidad. Es decir, se establece un aumento no superior al 35% de la tensión nominal. Ahora, esto es norma americana. Y los gringos tienen factores de diseño bastante más holgados. Si somos más coherentes con nuestra realidad chilena, donde las redes cada vez están más diseñadas para estar más ajustadas, con menos factores de sobredimensionamiento, quizás en el caso de nosotros debiésemos ser más conservadores y hablar solamente de un 15%, más que un 35%. Pero si estoy con la norma, 35%. Pero en realidad, ¿cierto? Uno debería, sí, está bien, 35%, pero uno debería ser un poquito más conservador para efectos de permitirlo. ¿Sí? Eso sirve para el bill, ¿cierto? Sirve para calcular el bill igual, profesor, ¿no? Esto permite principalmente detectar si van a existir algunos fenómenos de vuelo. ¿Te acuerdas de los transientes? Sí. Cuando la tensión baja, se llama sag. Cuando sube, es vuelo. Ahora, como esta es una falla, acuérdense que cuando nosotros hablamos de calidad de la energía, cuando hablamos de calidad, nosotros dijimos el voltaje puede subir como puede bajar en una red. Y en ese contexto, si sube se llama escuela, si baja se llama saca. Ahora, ¿por qué nos interesan estos dos? Porque este SAC y escuela es para una situación que varía entre medio ciclo y un minuto. Medio ciclo y un minuto. Si hay una falla, sabemos que las protecciones tienen que operar antes de un segundo.
y por tanto caemos aquí. Y por tanto lo que estamos diciendo con esto es que frente a un aumento del voltaje, lo importante es que ese aumento de voltaje no ponga en riesgo la aislación del equipo que estoy llevando. Eso es un poco la primera. Ahora, esto tiene relación derechamente con esfuerzos en la aislación. Y por tanto, lo que hacemos acá es, primero, reconocer que frente a una falla desequilibrada puede aparecer un SAC o un esfuerzo. Primera cosa. Segundo, que dependiendo de la situación, la que más nos complica a nosotros es el esfuerzo, porque la subida de tensión puede socavar el aislamiento. Y eso es lo que tratamos de hacer con esto. Tratar de entender, y lo vamos a ver después, que yo no puedo a lo bestia insertar resistencias de puesta a tierra, porque la resistencia de puesta a tierra me limita la corriente de falla, es verdad, pero me origina una elevación de voltaje. Y eso es lo que tengo que buscar el punto de equilibrio. Sí, dígame. Señor, ¿el esfuerzo de la aislación tiene algún vínculo con las curvas de aire que vamos a ver más adelante? No, si la curva de aire la vamos a ver, eso es para los transformadores, otra cosa. ¿La vamos a comentar? Pero aquí lo que me interesa es que ustedes entiendan de que, es verdad, estamos calculando corrientes de falla. Ese es nuestro tema. Pero no olvidemos, no hay que olvidar que muchas veces si la tensión está por arriba de este factor, es la tensión la que socava y finalmente daña el equipo más que la corriente de base. Eso es lo que interesa. Que vos se le preguntaba por el bill, porque si yo calculo una falla, ¿cierto? Y me doy cuenta de que mi aislamiento no es capaz de cumplir ese 35% máximo, y me da más, voy a tener un problema con la aislación. Claro, pero en el caso del BIN, el tema de aislamiento es por temperatura. Yo tengo entendido que es por temperatura, más que por voltaje. Si mal no me equivoco. El esfuerzo térmico en el aislamiento más que el esfuerzo por ruptura. Es que me parece que eso viene dado por KB. El bill está en KB. Ah, no, tú hablas de otra cosa, el BIN. Sí, ese. El BIN, ese. Ese. Sí. No, este BIN está asociado principalmente a el voltaje transitorio por frente de onda. Cuando hay una descarga atmosférica, que es la peor condición, ahí se produce un aumento del voltaje que puede llegar a 2 veces el voltaje nominal. Y por tanto ahí, sí, el BIL que yo uso, básicamente tiene que ser menor o igual a 2 veces el voltaje nominal. Por ejemplo, si yo digo que la línea es 66 kV, ¿sí? ¿Cuánto sería 66 por 2? Esto te da como 135 kilovolts. ¿Sí? Por tanto, lo que yo debo hacer es asegurarme de que el BIL del aislador esté por arriba de esa cosa. Ya. Pero el BIL está asociado principalmente a descarga atmosférica. De hecho, el BIL es la sobretensión que soporta el aislador en un tiempo de entre 2 y 8 microsegundos, que es el tiempo que tarda el arco eléctrico asociado a una descarga atmosférica. 4 y 20 microsegundos. Por tanto, el BIL es importante, pero no está asociado principalmente a una falla. Está asociado principalmente al fenómeno más destructivo que tenemos nosotros, que es la descarga atmosférica. Sí, profe. La cosa es que he escuchado de repente el tema de coordinación de aislación. Entonces, por eso, en el tema del aislamiento, tú tienes que establecer también, al igual que la coordinación de sobrecorriente que vamos acá, también tú estableces una coordinación de aislamiento. De tal forma de que tú te asegures de que si un aislamiento no es capaz de cubrir y soportar esto, pues afortunadamente tienes que pensar en un reemplazo. No sé, no sé. sí. Pero es otra cosa. Esto está asociado más bien a un fenómeno catastrófico que sería una descarga atmosférica. Por eso que es importante el tema del trabajo. ¿Usted me escucha? Me preguntó por la curva de aire. Sí, no, la curva de daño es otra cosa. No tiene que ver con eso.
Vamos a ver después. Me hizo ver el tema del esfuerzo por eso. Sí, pero es el tema del daño tiene relación con una curva que se aplica a transformadores y también a alimentadores. En el caso de los alimentadores es una curva de daño pero térmica. Es decir, la corriente que pasa por el conductor en función del tiempo. Por eso es que yo me había confundido y había hablado de temperatura. Porque el conductor, cuando está en una condición de cortocircuito, fíjate, la temperatura ambiente, hablemos que 50 grados. Por ejemplo, es menos, pero 50 grados es lo referencial. En condición normal, corriente nominal 75 grados. Cuando hay un cohete, la temperatura del cable sube a 300 grados. Y ahí se produce un daño térmico. Por tanto, se establece una curva entre corriente, entre tiempo y corriente, que es una recta, que es la recta de la curva de daño que se da. Y por tanto, tienes que asegurarte que la protección bote antes de que yo toque la curva, o en este caso la recta de daño del conductor. Esto es para los conductores. En el caso de un trafo, pasa lo mismo. Es así. Una curva de daño, ¿sí? Que lo vamos a comentar después, con un poquito más de tiempo. Entonces, tenemos acá, insisto, en el caso de los sistemas efectivamente puestos en tierra, lo que buscamos es poner, ¿cierto?, como un aspecto importante el no olvidar que, si bien es cierto, aquí estamos disfrutando del cálculo de corrientes, el voltaje también es una variable de interés. Y lo otro tiene relación con los trafos delta estrella. En los trafos delta estrella, si ustedes recuerdan la condición normal, el delta estrella, aunque produce desfase, en el régimen equilibrado, ese desfase no se evalúa, porque ese desfase se aplica el voltaje y la corriente de forma simultánea, y por tanto la potencia transferida no cambia. Pero si hablo del régimen desequilibrado, aquí sí es importante incorporar este desfase. Y este desfase, en una condición de esta estrella, es 30 grados. Y por tanto, cuando yo evalúo una falla desequilibrada, necesariamente debo tomar precaución si es que en mi red eléctrica hay transformadores delta estrella. Porque si hay trafos delta estrella o estrella delta, da igual, debo incorporar este desfase delta. Y aquí se establece un orden normativo, porque los 30 grados dependerán de este parado. Y por tanto acá se establece un plan. Oiga, usemos esta estrategia para que todos estemos de acuerdo. Y en ese contexto aparece el concepto. Fíjense, tenemos en la secuencia positiva el primario adelanta 30 grados. Y en la secuencia negativa, el primario atrasa 30 grados. Este procedimiento de desfase lo que nos permite es efectivamente incluir el desfase natural que produce el transformador y que es necesario. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, ¿y si no lo pongo? Bueno, si no ponemos el desfase, a través del ejemplo que vamos a ver, el primero, nos vamos a dar cuenta que los resultados que obtenemos son lamentablemente erróneos. Y por tanto, el desfase viene a, en cierta medida, corregir el procedimiento de carga. Sí, porque una consulta, eso del desfase, ¿es considerando que está desfasado en DI1 o no importa la conexión de la estrella si está en DI11? No, si tú incorporas más ángulos o ángulos intersectados, ahí tienes que incorporar ese desfase. Ya. Lo que pasa es que normalmente Empezando desde DI1 nomás. claro, si hablamos de regularidad de transformadores, mira, yo no sé, 10 años atrás o más quizás, me puse creativo y empecé a incorporar los desfases. Esto que tú me dices, con más 30, menos 30, 150. Fue un éxito rotundo. Entonces, al final, yo digo, si la mirada es una mirada industrial, principalmente industrial, donde tenemos este tipo de transformadores a piso, ¿cierto?, en potencia intermedia y también, ¿cierto?, con niveles de voltaje intermedio,
Entonces acá normalmente estos transformadores vienen con un desfase asociado a una DIU. Ya. Y por tanto eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, si el día de mañana ustedes tienen otra configuración intencionada de desfase, habrá que incorporar el N por 30. Ya. El N o el beta que le llaman, el beta por 30. Donde este beta, ¿cierto?, va a depender del orden horario en el cual tengan la conexión. Ya, profe. Pero nosotros vamos a considerar el caso de que beta vale 1, que es el caso normal, Ya. T y U. Acuérdense que hay distintas condiciones de transformador. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Ahora, este tema necesariamente tenemos que analizarlo a través de un análisis práctico para poder internalizar este concepto de algo. Y ahora, dicho esto, vamos a iniciar nuestro tránsito a partir, ¿cierto?, de los casos. Y he planteado, aquí tengo el caso número 1. Este es el caso que vamos a analizar para efectos de poder abordar los aspectos fundamentales. Ahora, WhatsApp. Entonces, WhatsApp. Ahí es el grupo de Va de profe. protecciones. SPE. Siguiente. Menos mal. Enviar. Aquí vamos a enviar el caso número 1 desarrollado al grupo de WhatsApp. Por favor, se me confirma que lo recibieron. ¿Sí? Entonces aquí está el caso, el que vamos a comentar ahora. Es un planteamiento, es una red bastante acotada, pero realmente es tremendamente útil este procedimiento y este ejercicio porque clarifica y va dando cuenta un poco de cómo hay que abordar este cálculo. Después, en el caso 2 y 3, vamos a incorporar una complejidad un poquito mayor, pero me interesa que el caso 2, por ejemplo, yo el caso 2 no se lo voy a entregar desarrollado, lo vamos a hacer en la pizarra, para que lo vayamos haciendo pasito a pasito. El caso 3 ya ese lo entrego desarrollado. Ahora, con esto tenemos por delante 2 semanas de la prueba. Y por tanto la prueba sería, sumamos las 2 semanas, para que ustedes se vayan coordinando. Segunda semana. Una semana, 2 semanas, hoy nos pillan justo el 18. Que después le dice. Entonces va a tener que ser el 20. No, De mal gusto. No, el 27. La prueba sería el 27 de septiembre. Para que ustedes tengan ya una idea de para que se vayan preparando. ¿Sí? Ahora, fíjense, tenemos acá una red. Nos dicen, aquí está la red. Veamos la red primero. Fíjense, es un generador. Un generador. Me da la información del generador, la potencia, la tensión, la conexión y los parámetros del generador. Tengo un transformador, delta estrella aterrizado. Aquí me hablan de una reactancia en la puesta de tierra. Me da la información de la potencia, voltaje primario y secundario y la reactancia. Aquí, por favor, 2 cosas que quiero comentar. Primero, el procedimiento matemático que vamos a ver siempre se aplica de la misma forma. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy considerando solamente reactancia. Vamos a despreciar la resistencia, pero únicamente en el afán de reducir la carga numérica. Ese es un aspecto importante que tenemos que tener presente. Vamos a bajar la carga numérica de trabajar con Z, básicamente dando prioridad al procedimiento numérico más que a la precisión de los resultados. Pero los procedimientos son exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí se simplifica, se alivia el cálculo. ¿Sí? Ahora, dicho esto, fíjense, tenemos la red, tenemos nuestra red, la voy a dibujar acá. Tenemos nuestra red eléctrica.
Entonces, ¿qué nos dice? En el planteamiento del problema, nos dicen, fíjense, para la red que nos están pidiendo evaluar, nos piden primero corriente de falla y su ABC en la barra 2 para falla monofásica tierra. Nos dicen evaluar la corriente de falla monofásica tierra en la barra 2. Después nos dicen B, comparar la corriente de falla trifásica con la corriente de falla monofásica tierra. ¿Cómo son las dos corrientes? ¿Qué relación hay? ¿Cuál es la más grande? ¿Sí? Después, tensiones de secuencia. C, tensiones de secuencia. Después, verificar el D, verificar sistema efectivamente puesto a tierra. Es decir, nos están pidiendo ver si el voltaje en las fases no falladas está por debajo de 1.35 de 1.15. Después nos dicen, fíjense, si XR es igual a 0,17,306 ohm, dicen, si yo instalo una reactancia en la puesta a tierra de ese valor, nos piden la corriente de falla monofásica, tensiones de secuencia y tensiones de fase. Por tanto, esto que está acá, el A, B, C y D, lo vamos a calcular con la reactancia de la puesta a tierra 0, conexión a tierra directa. Y después, o X del neutro. Y después le vamos a dar un valor. Y después vamos a calcular A, B, C y D. Primero sin reactancia de puesta a tierra, después con reactancia, para que podamos comparar y podamos ver el efecto. Porque puede que no cambie nada. Tenemos que ver eso, en qué cambia la reactancia. Lo otro, fíjense, determinar las corrientes en el generador. F, corrientes en el generador. Ya no nos pide la corriente en la barra 2, nos pide la corriente que está entregando el generador para la falla. Y acá nos dicen, fíjense, sin reactancia. Con el reactancia vale 0 y después la G nos dice, ¿qué es la G? Realizar análisis de la operación del transformador frente a falla. El punto G lo he incorporado como un elemento complementario para que ustedes puedan no entrar al método de las componentes simétricas, sino que analizar el circuito desde la mirada real de la conexión del bobina. Entonces, aquí este ejercicio tiene varios matices y en ese contexto yo les decía que aquí teníamos dos aspectos a destacar. El primero les dije que no vamos a considerar resistencia, vamos a despreciar la resistencia. Y el segundo aspecto es que aquí, por favor, aquí normalmente en plantas industriales va una resistencia, no es una reactancia. Pero si ponemos la resistencia aquí, con la X del trafo nos va a aparecer una Z y vamos nuevamente a tener que estar trabajando con complejos. Por tanto, para simplificar la matemática, vamos a considerar que en vez de una resistencia es una reactancia, porque así se van a sumar solamente reactancias y nos olvidamos de los complejos. Por tanto, esta es una aproximación, insisto,
básicamente para dar prioridad al procedimiento más que la precisión de los resultados. Ahora, dicho esto, aquí tenemos que plantear nuestro procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Bueno, dos pasos. Paso 1. Valores base. Este es el primer paso que vamos a hacer. Siempre tenemos que definir los valores base. Esto ya es el éxito finalmente del procedimiento. Por tanto, la potencia base nos dicen que es 10 MVA y nos dicen, fíjense, voltaje base 15 kV donde está el generador. Por tanto, si en esta zona el voltaje base vale 15, ¿cuál será el voltaje base en esta zona? 416. El definido por el tráfico. Y por tanto acá tenemos voltaje base 2, 15 y 4,16. Esta es la zona 1, esta es la zona 2. Si tenemos el voltaje base, tenemos la potencia, tenemos entonces la corriente base. La potencia partido por el raíz de Cheve es el voltaje base. Y después tenemos la Z base, que es el voltaje al cuadrado dividido por la S base. Y por tanto, el primer paso en el desarrollo es calcular los valores base. Aquí están. 15, 4,16. Con la potencia y el voltaje calculamos las corrientes de cada zona. Y con el voltaje al cuadrado dividido por la potencia base, calculamos las impedancias. Aquí recordemos que en el cálculo en por unidad es deseable trabajar en lo posible con 4 decimales. Es un tema principalmente de certeza numérica, sobre todo en por unidad. Después, una vez que tenemos los valores base, vamos al paso 2, que es el cálculo en por unidad. No hay un orden, normalmente uno parte de la izquierda y la derecha. Por tanto, acá tenemos primero el generador. Generador 2,1, generador. Tenemos que calcular los parámetros de secuencia, positiva, negativa y cero. Fíjense qué nos dicen acá. Que los parámetros de la máquina son los mismos. Por tanto, aquí yo digo X1 igual a X2 igual a X0 igual a. Si es una máquina, aquí debo hacer corrección por potencia y por voltaje. Por tanto, valor de la placa 0,1 por, primero, corrección por potencia. Arriba, la potencia base 10. Abajo, la potencia de la máquina 10. Después, corrección por voltaje. Arriba, el voltaje de la placa de la máquina 15. Abajo, el voltaje base de la máquina. La máquina está en la zona 1, donde el voltaje base vale 15. Y esto al cuadrado. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí me da 1,1 y por tanto esto me da 0,1 en punto. Para el caso del transformador, el trafo. Para el caso del trafo, sabemos que en un transformador los parámetros de secuencia coinciden con la impedancia de la placa. Y por tanto aquí me queda X1 igual a X2 igual a X0, y esto es igual a la impedancia de la placa, 10%, 0,1, por, primero, corrección por potencia, arriba, la potencia base, abajo, la potencia del tarro. El tarro es de 10. Después, corrección por voltaje, arriba,
el voltaje de placa. Aquí acuérdense que normalmente yo les sugiero ver el lado primario. Por tanto, el voltaje de placa del primario es 15. Y el voltaje base en el primario también es 15. Al cuadrado. Y esto me da 0,1 por 1. Ahora bien, ¿qué otra cosa hay en el transformador? Está la reactancia. La reactancia del neutro. Reactancia del neutro. ¿Cuál es la reactancia del neutro? Me dicen, su valor en ohm es 0,17306. 0,17306 ohm. Ohm, porque lo conozco con ohm. ¿Cómo pasa un valor en ohm? ¿Un valor por unidad? Dividido por la z base. Y aquí está la clave, por favor. ¿Cuál z base? Aquí debo usar la z base de la zona donde está este reactor. Este reactor, ¿dónde está? ¿En el lado primario o en el secundario? Fíjense que está en la estrella, y la estrella está en el secundario. Por tanto, ¿cuál z base tiene que usar acá? De la zona 2, porque ahí está ubicado este reactor. Y la z base, aquí voy a verla, z base de la zona 2 en ohm, y esto me da 0,17306 dividido por la z base, no recuerdo cuánto era, de la zona 2, 1,17306. 1,7306. 0,17, 1,7, esto me da. Ahora, fíjense por favor, ¿cómo sabemos que ya son reactancias? Y vamos a trabajar con puras reactancias, no es necesario ponerle la foto. Porque se sabe que son reactancias. Y por tanto tenemos el valor directo. Ahora, si esto es incordia, no pasa nada, le ponemos foto. Ahí tienen que buscar la comodidad que le acomoda más. Porque de repente, si no está la foto, yo puedo interpretar que una resistencia. Pero no hay resistencia, lo que pasa es que, basado en el mínimo esfuerzo, evito colocar la foto. Nada más. Porque sé que es una reactancia. Ahora, tenemos nuestro planteamiento. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a... Fíjense. Generador. Miren, la barra 1. La barra, ¿cuál es la barra? Barra 1. Barra 1. Después tengo el trafo. Y tengo la barra 2. ¿Qué hacemos entonces? Dibujamos para cada elemento su circuito equivalente de secuencia. ¿Cómo se representa el generador para la red de secuencia positiva? Se representa como la reactancia del generador y una fuente de tensión hasta la barra 1. ¿Cuál es la reactancia del generador? 0,1. 0. Después, ¿cómo representamos el transformador? Una reactancia serie hasta la barra 2. ¿Cuál es la reactancia del transformador? 0,1. 0. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es el equivalente cuando hacíamos una falla trifásica. Ahora, esta es la secuencia positiva. Y aquí, por favor, acuérdense,
respecto de los terminales, tendré entonces el voltaje V1 y la corriente saliendo I1. Respecto del punto de falla. Después, la secuencia negativa. ¿Cómo es la secuencia negativa? Igual que la secuencia positiva, pero sin la fuente. Y por lo tanto, la secuencia negativa será la fuente se puentea y tengo la reactancia de secuencia positiva, pero de secuencia negativa de la red. Y aquí tengo el P2 y aquí tengo el I2. Y en este caso, la secuencia positiva y negativa son iguales, por tanto me queda 0,1, 0,1. Para la secuencia 0, ¿cómo se representa un generador? Con su reactancia o su impedancia de la máquina, más 3 veces la impedancia de la puesta a tierra de la máquina. La máquina está conectada en estrella, pero aquí no tiene, estoy aterrizado, pero no tiene impedancia. Por tanto, la impedancia vale 0. Está puenteada directamente. De acuerdo a esto, ¿cómo representa el generador? Su reactancia de secuencia 0. Y acá, entre estos terminales, iría 3 veces la impedancia de puesta a tierra del generador. Como aquí está puenteado, bueno. Si el generador hubiese tenido una reactancia, una resistencia, habría tenido que intercalarle 3 veces su valor. En este caso, 0,1. Después, tengo el trafo. Trafo, delta estrella. ¿Qué significa esto? La secuencia 0 queda atrapada aquí, no pasa a este lado. Y por tanto, de acuerdo a esto, y por lo que vimos, acuérdense, aquí está abierto, y aquí tengo la reactancia secuencia 0, 0,1, y aquí estaría puenteado. Si hay una reactancia de puesta a tierra, se intercalaría entre esos dos terminales. Como en el cálculo inicialmente me dicen que el XN vale 0, ahí hago el cuento. Si quiero insertar la XN, debería tomar 0,1, la XN por unidad, multiplicada por 3 me da 0,3, y debería intercalar aquí, entre esos dos terminales. Pero por ahora, vamos a hacer el cálculo sin considerar la reactancia. Ahora, tengo los terminales, fíjense, aquí están los terminales. Por tanto, aquí tengo B0 y 0. ¿Cómo se conectan los 3 circuitos para una falla monofásica? Se conectan en serie. Por tanto, voy y lo conecto en serie. Como no hay impedancia de falla, tengo el contacto directamente. Ahora, puse intencionalmente con negro el circuito de secuencia 0 porque probablemente este es el circuito más lioso. Porque aquí tenemos que contemplar y ser cuidadosos con la conexión de los equipos. Eso es lo importante. La de arriba en general no es compleja porque esto ya lo sabemos hacer, la falla trifásica. Y este circuito, igual que el de arriba, sin fuente. Profe, ahí se mete en serie con la barra 2 porque la falla está en la barra 2. ¿Sí? Falla en la barra 2. Ya. Aquí está la falla, la estamos haciendo aquí. La falla en la barra 2. Falla monofásica. Por tanto, respecto a la falla, respecto a la barra, se resta en serie. Tenemos el circuito. Por tanto, ¿qué vemos acá? Fíjense. ¿Cuál es la impedancia de secuencia positiva? Si me paro los terminales de falla y miro para adentro, ¿qué reactancia equivalente veo? Veo que estas dos están en serie. Por tanto, la impedancia es J02.
la secuencia negativa. Me paro aquí y miro para adentro. Estas dos están en serie. Por tanto, la Z2 vale J02. Me paro aquí. Miro para adentro. ¿Qué vemos acá? Tengo este circuito cerrado. O sea, la Z0 es J0,1. Y tengo las reactantes. Aquí ya vemos el problema serio. No nos gusta que la secuencia 0 sea menor que la secuencia positiva. ¿Qué está indicando esto? La pura inspección de los resultados, que la falla monofásica va a ser más grande que la falla trifásica. Porque Z0 es menor que Z2. ¿Recuerdan que habíamos dicho la demostración? Ahora, ¿cuánto vale I0 o I1 o I2? Será 1 dividido por Z1 más Z2 más Z0, porque los circuitos están en serie. Si reemplazo, me queda 1.0 dividido por J02 más J02 más J01. Y esto me da 0,5. 1 partido por 0,5 me da 2. Menos J2 en por 1. Por tanto, si la corriente del circuito vale 2, entonces la corriente de falla monofásica tierra será igual a 3 por I0, y esto me da 3 por menos J2, y esto me da menos J6 en por 1. Sí, dígame. Señor, por favor, ¿por qué I0 es igual a menos J2? ¿Por qué si no menos? Ah, que fíjate, si yo tengo, aquí me queda 1 partido por J05. ¿Sí? El J está abajo. Por tanto, para eliminar el J, multiplico por J arriba y por J abajo. J por J, J cuadrado, que es menos 1. Por tanto, me queda menos J, 1 partido por 0,5. Y esto me da menos J. ¿Sí? Aquí lo he hecho el desarrollo formal para que... Pero después, acuérdense, a nosotros nos interesa la magnitud. La fase no debemos. La magnitud no nos interesa. Por tanto, la falla monofásica, 6. ¿Cuánto es la falla trifásica? La corriente de falla trifásica es 1,0 partido por Z1. Acuérdense que la falla trifásica es equilibrada y por tanto trabajamos solamente con la secuencia positiva. Y acá sería 1 partido por J02. Y esto me da menos J. 5. ¿Cuánto es 1 partido por Z2? 5. ¿Ah? 5. Por tanto, aquí vemos acá que la falla trifásica es menor que la falla monofásica. Y esto se condice, por favor, ¿con qué cosa? Con que la corriente de falla monofásica partido por la corriente de falla trifásica es 3 partido por 2 más X0 partido por X1. Y esto me da 3 partido por 2 más X0, 0,1. X1, 0,2. Y esto es 3 partido por 0,1 partido por 0,2. ¿Cuánto da? 0,05. Más 2. O sea, 0,5 más 2. 2,5. ¿Y cuánto le da 3 partido por 2,5? 1,2. ¿Ah? 1,2. 1,2. Lo que me está diciendo es que la corriente de falla monofásica es un 20% más grande que la trifásica. Si yo hago 6 partido por 5, también me da 1,2. Hagámoslo. ¿Cuánto da 6 partido por 5? O nunca sabes esta vuelta la vida. 1,2. Y por tanto, aquí se consigue. Por tanto, este desarrollo, insisto, yo lo hago en la pizarra porque, bueno, me entendí, pero además es porque esto es lo que vamos a elaborar. Ahora, este ejercicio se ve simple,
Pero un problema así parecido uno lo puede complicar cuanto quiera. Lo que queremos acá es tomar un circuito bastante acotado y desarrollarlo. Ahí. Fíjense, cálculo por unidad, después diagrama de impedancia. Aquí está el diagrama de impedancia. Ahora aquí, por favor, fíjense, dejé abierto porque estos terminales van a depender de la conexión que tenga el generador y el transformador. El generador está conectado a tierra, hago un puente. La estrella está conectada a tierra, hago un puente. Pero esos son los que van a ir cambiando dependiendo de la conexión. Supongamos que el generador estuviera en delta. Si está en delta, no está a tierra. Y por tanto estaría abierto. Y por tanto, aquí, ¿qué pasa si el transformador fuera delta estrella, no estrella aterrizada? Estaría abierto. ¿Me explico? Y por tanto, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Que aquí, en la secuencia 0, estos son los puntos que tendré que incorporar la modificación del circuito según la conexión. Ahora, dicho esto, calculamos los valores equivalentes de cada secuencia y después aplicamos el cálculo. Ahora fíjense que en el cálculo que está desarrollado acá, me olvidé de las J. Trabajé con los módulos, porque finalmente es lo que nos interesa. La corriente secuencia 0, 1 partido por Z1 más Z2 más Z0, todo en por 1. La corriente de falla, 3 por I0, 6 en por 1. Aquí estoy en por unidad. Si multiplico por la corriente base, en este caso, ¿cuál corriente base? De la zona 2, porque ahí está la falla. Tenemos entonces que la corriente de falla, 8.327 kilómetros. La trifásica, la relación que hay con la trifásica, aquí lo hicimos por las dos partes. Fíjense. La trifásica, 1 partido por X1, 5. Por tanto, la relación 6 partido por 5, 1,2. Y por tanto, lo que estamos diciendo acá, aquí está el cálculo desde falla, aquí está el cálculo de la expresión aproximada. Y por tanto, lo que estamos diciendo acá es que la corriente de falla monofásica es la más grande. Ahora, eso no lo queremos. Puede que los interruptores aguanten 20 kilómetros y esa corriente no le va a hacer nada al interruptor. Pero el tema es que estamos exponiendo a la instalación a una corriente innecesariamente elevada. En consecuencia yo la puedo bajar. Y por tanto ese es el tema. Yo al incorporar impedancias de puesta a tierra, lo que estoy haciendo es reducir el estrés en la instalación frente a una falla. Y como la falla más frecuente es la falla monofásica, estoy aliviando finalmente el estrés sobre la red cuando hay una falla. Ahora, fíjense, tensiones. ¿Cuánto vale la tensión acá? P1, aplicando malla. Fíjense, si aplico malla, 1. ¿Cuánto en este voltaje? Será 1 menos la caída de tensión en la impedancia. O sea, el B1 será 1,0 menos J02 por la corriente que circula, que es I1. Y 1 vale menos J2. Y aquí, por favor, J por J menos 1. Con ese menos me da más, con ese menos me da menos. Y por tanto aquí tendría 0,2 por 2. ¿Cuánto me da 0,2 por 2? 0,4. Por tanto, esto que está acá es 0,4. Y esto me da entonces 1 menos 0,4. Ahora, el voltaje B2. ¿Está bien? Fíjense, el B2, ¿cómo es? 0,2. El B2 es el mismo circuito, pero no hay fuente. Por tanto, ¿qué será? La fuente. Perdón. Multipliqué es J02. ¿Sí? J2. Sí. Aquí primero yo les sugiero resolver primero los J. J por J menos 1.
Con ese menos me da más. Con ese menos me da menos. Pero lo que no alcanzaba a definir los módulos de la J, se metían el dedo en el árbol. Ahora aquí, si se quieren editar las J, traen con los valores. Sí, subí la J. Menos 0,2 por 2. Se acabó. Sí. Y nos olvidamos de. Ahora aquí lo he puesto formal porque de repente uno busca la formalidad. Fíjense, ¿cómo es la ecuación acá en la secuencia negativa? No hay fuente. Será 0 menos J02 por menos J2 y esto me da menos 0,4. Y finalmente B0, no hay fuente, 0 menos, aquí cambia, J01 por menos J2 y esto me da menos 0,2. Ahora, fíjense por favor, en este circuito, si hago malla por fuera, B0 más B2 más B1 por fuera, me da 0, porque está puenteado. Por tanto, ¿qué se debe cumplir siempre? Siempre. Que si yo hago la suma de B1, B2, B0, la suma tiene que darme. Esa es una forma de poder verificar finalmente los resultados. Ahora, fíjense, de acuerdo a esto, Profesor, dígame, estamos en la ¿Moreno? pasadita de No, pelamos una papa. Acá sí me dio. Ya, bueno, esto lo seguimos el sábado. No, 20-50. ahí te sería más de 50. Son 2 horas más. Este sábado vamos a hacer la clase, voy a hacer la clase de anteproyecto, pero mi intención es el próximo sábado hablar con los estudiantes de anteproyecto para ver si me facilitan ese bloque y que el día sábado podamos tener 2 bloques disponibles para hacer el caso 2 pasito a pasito en la pizarra, con tiempo y cronología. Sí. Ya, le agradezco la presencia.